Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado Torres. Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, pueblo de México, el presupuesto público de un país define su vocación, su crecimiento y su desarrollo. Puede condenar a su población o ayudarles a prosperar con programas que ayuden a la generación de oportunidades y a tener una economía dinámica. Cuando un gobierno ignora esto y su importancia, estamos condenados a un mal gobierno, a retrocesos y a un mal manejo de las finanzas públicas. Eso es lo que hoy estamos viviendo en el gobierno de quien hoy dirige este país desde Palacio Nacional. Ahí donde vivir cómodo no le cuesta, donde no sufre la inflación y desde donde dicta a sus súbditos qué hacer para alegrarle. El presupuesto que hoy discutimos, dejémoslo claro, es de un solo hombre que busca tener más recursos para gastar en campaña, al destinar casi la mitad del presupuesto a sus programas clientelares, que por cierto son los destinos del gasto más observados en esta administración y que de nada han servido para la mitigación de la pobreza, ya que en este gobierno tienen 4 millones más de nuevos pobres. Eso es lo que están haciendo con el presupuesto. Hoy los recursos para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, los recursos para garantizar los derechos de las mujeres, incluso para medicamentos de las mujeres, se han disminuido y enlistan en el anexo 13 un sinfín de programas que nada tienen que ver con el objetivo del mismo, haciendo un uso retórico de una mentira que es visible y creando una ceguera en las mujeres del bloque oficialista, que no ven que le están faltando al respeto en el presupuesto. Este presupuesto significa clientela electoral, elefantes blancos y recursos públicos para utilizar en las campañas de 2023 en el Estado de México y en Coahuila y en el 24 para la presidencia de la República. Pueblo de México, no se dejen engañar. Los programas que presume este gobierno de sociales son realmente clientelares. Los 4 millones de nuevos pobres de esta administración dejan constancia del verdadero uso de los programas que perpetúan la pobreza y obligan al asistencialismo. Este INE, que es producto de la mayor reforma en nuestro sistema electoral contemporáneo, de un proceso de construcción de democracia que lleva más de 50 años perfeccionándose y donde las reglas del juego y la confiabilidad en las elecciones han sido las más altas, en el dictamen que hoy discutimos le niegan 4.475 millones de pesos con el pretexto de hacer eficiente el gasto público, debido a que no habrá consultas populares el siguiente año, sabiendo que es un tema de venganza y desgaste orquestado desde la presidencia de la República. En cambio, pretenden dar poco más de 900 millones de pesos para la operación del AIFA, el aeropuerto que tiene más camiones que aviones y que ha costado el 150% más de lo que originalmente se planteó para su construcción y funcionamiento. Hoy no tiene vuelos y se empeñan en operar, tienen que distraer recursos públicos que podrían ser dirigidos para comprar medicamentos, a garantizar estudios, pero eso no fue así. Esto es el reconocimiento implícito del fracaso de ese aeropuerto. El dictamen tiene recursos suficientes para seguir construyendo los elefantes blancos de esta administración. El balneario de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA no se ajustan a las reglas de autoridad que este gobierno tanto pregona, como tampoco lo hace el incremento exponencial de los gastos de operación del gobierno federal. Se incrementaron casi el doble para renta de edificios, para viáticos, no tienen vergüenza. Del billón de pesos que se destina a infraestructura, 700,000 millones de pesos van dirigidos a la construcción de megaobras. Los demás se han distribuido en tan solo 14 de las 32 entidades federativas del país. Quiero ver con qué cara van a decirle a sus gobernados que ustedes autorizaron que en 18 estados no les manden recursos para mantenimiento y construcción de carreteras. Quiero ver con qué cara le explican eso a sus representados. Hoy, a 4 años de gobierno, se le ha quedado de ver también a nuestros hermanos migrantes. Aquí se suben a calificarlos como héroes, pero les negaron en el presupuesto el regreso del programa 3x1, les negaron el fondo de repatriación, les negaron los recursos que solicitamos para
la operación de los consulados en la Unión Americana y que les puedan dar los servicios que nuestros paisanos se merecen. Han sido solamente ustedes pregoneros de la defensa de los migrantes y en el discurso, solamente lo hacen en el discurso, pero se los niegan en el presupuesto. Hoy hay más recursos para la Marina y la Defensa Nacional, quienes han sido los protagonistas en las escenas de represión violenta contra migrantes que buscan acceder al país por la frontera sur. Aquí hace un mes estaban pregonando que estaban estableciendo mecanismos para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública, civiles de entidades federativas y municipios. Y hoy vemos que no hay recursos destinados para este fin en el presupuesto. Engañaron a las diputadas y a los diputados que votaron a favor de esa reforma, tampoco les cumplieron. La excesiva concentración de acciones para la atención de la seguridad pública ha traído como resultado escenas de violencia sin control a lo largo y ancho del país. Hoy, ver a un perro caminar con una cabeza humana en el hocico es parte de la cotidianeidad. Por lo menos en Zacatecas ya no estamos acostumbrando a ello, porque las policías locales no tienen recursos para la atención inmediata, menos para la prevención. El PRD presentó una propuesta para mitigar el impacto de la inflación en las familias mexicanas, estableciendo mecanismos para fijar el precio de la tortilla en 10 pesos, cuya realización costaría únicamente 37,000 millones de pesos, menos de una cuarta parte de los recursos que este año destinarán al costoso, contaminante y nada sustentable Tren Maya, y menos de lo que han inyectado a Pemex de manera extraordinaria tan solo en los primeros 3 trimestres de este año. Pero esta mayoría es experta en no discutir, en no escuchar, en solo obedecer al líder, ignorando las propuestas que todos los grupos parlamentarios, la ciudadanía, los académicos y académicas y las instituciones hemos hecho por el bien del país. Los parlamentos abiertos que se hicieron en el marco de este presupuesto dan constancia de que los académicos, la sociedad civil organizada y la población en general no están contenta con este proyecto. Se presentaron más de un centenar de propuestas de incremento de gasto, así como de modificaciones al destino del mismo. Y hoy vemos que ninguna fue incluida, porque se ignora a la gente. Desde Palacio se dicta y así se escribe, sin mover comas o puntos, solo lo que su líder quiere que le aprueben. Se burlaron nuevamente del pueblo de México, simularon escuchar y atender sus propuestas y al final no incluyeron ninguna. Mientras se derrochan recursos en una refinería que lo único que almacena es agua, el campo de México ha sido abandonado y, por si fuera poco, saqueado. Segalmex ha significado un caso de corrupción que en 2022 ha superado los 10,000 millones de pesos, mientras los precios de garantía están fuera de realidad y los agricultores se han puesto en manos del coyotaje para aspirar a un mejor precio de venta. También hicieron caso omiso a las propuestas que los productores vinieron a hacer a esta Cámara de Diputados. A los 8 billones de pesos se le debe sumar el resultante por la subestimación del costo de barril del petróleo. Al menos este año tendrán 270,000 millones de pesos más que serán asignados a discreción por el gobierno. Y por cierto, este año esos excedentes petroleros rondan los 430,000 millones de pesos, manejados con total opacidad sin informar a esta Cámara del destino de los mismos. Además de las modificaciones que harán a lo largo del año y que en este 2022 han representado movimientos de más del 60% de los recursos de diversos ramos sin que tengan que ser aprobados por esta Cámara. Así lo han manejado ustedes. La hiperconcentración de recursos en manos del gobierno federal ha ido en contra de las entidades federativas y los municipios, ya que han visto menguados los recursos para atender las demandas que la sociedad les hace llegar. Con la desaparición de los fondos de infraestructura municipal y otros más como el Fortaseg, el Fondo Minero, 3x1, Pueblos Mágicos, FAIP, entre otros, los estados y municipios no tienen recursos para atender las prioridades regionales. Así que les pido a los presidentes y a las presidentas municipales que no los engañen los diputados oficialistas, porque van a venir aquí a decirles que el próximo año van a tener más recursos para obra pública por el incremento del gasto federalizado del 9%. Pero quiero recordarles, porque estoy seguro que muchos no saben cuáles son los componentes del gasto federalizado,
que este depende de la recaudación federal participable y seguramente el próximo año, cuando se haga la revisión del presupuesto de los ingresos, les dirán que el proyecto no se va a poder cumplir. Este presupuesto no es el que México requiere, no es el que refleja las necesidades de la gente, simplemente es un capricho presidencial más. Yo quiero saber qué le van a decir a todos los participantes del Parlamento abierto convocado por la Comisión de Presupuesto, pues que les vieron la cara, que jugaron con ellos o que solo fue una simulación. A los maestros que vinieron a solicitar recursos para la regularización de sus condiciones laborales, como los de CONALEP, CECITES y algunos otros más, ¿qué les van a decir? Pues que solamente jugaron con ellos. Asimismo, a los rectores de las universidades de institución superior, que también solamente vinieron a una plática. Pueblo de México, les pido estar atentos al sentido del voto de sus diputadas y sus diputados. Diputado, por favor. Concluyo, Presidenta. Que tengan presente quienes votaron en contra de México y su gente, porque hay que cobrárselas en el 24. En el grupo parlamentario del PRD no seremos cómplices de aquellos que subordinan el poder legislativo al poder ejecutivo. No acompañaremos los caprichos presidenciales y por eso lo votaremos en contra. Es cuanto, Presidenta.